soy la Basmati de nuevo con vosotros, hoy dedicado a otro tema estrella de la teoría de la conspiración, que es el Triángulo de las Bermudas. Mirad, es una zona del Atlántico que se encuentra delimitada por Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Más de 1 millón de metros cuadrados, madre mía. Es que en América se mueven en unos, en unos volúmenes, en unas cantidades que aquí nos parece de locos. Entonces, este sitio ha tenido, no sé, y lo curioso me pasaba como la Atlántida, ¿no? Que hay tantísima información que lean lo que lean, bueno, siempre estarán a favor o en contra, pero así radical. Hay un hecho real. Bueno, hay diferentes puntos en el mundo, como por ejemplo entre Sicilia y África. Hay otro también en Asia, que también se pierden los aviones. Cada vez que pasa un avión por ahí no vuelve. Que pasan cosas muy rarunas. Pasan muchas cosas raras. Obviamente hay argumentos que dicen también que es un lugar que tiene muchísimo tráfico porque por ejemplo, en el caso de los barcos, pues atajan, hay un viento que es favorable, el Gulf Stream, no sé cómo se llama, en fin, de América a Europa, con los aviones 3/4 lo mismo, es como un camino que toma todo el mundo, y claro, a más gente pasa, más probabilidad de que haya incidencias, obviamente, pero indudablemente han pasado muchísimas cosas raras, no pasa, pero incluso la tempestad de Shakespeare dicen que pasó allí, en Bahamas, que está basada en un hecho real. Y hay historia a cuál de todas más rarunas, una familia a principios del siglo XX que se va con una familia en un yate grande, el yate va por ahí solo, la familia no está, una cosa, o de pronto desaparece gente que le estaba dando la vuelta al mundo, de pronto desaparecen, no sé. Obviamente también es muy grande, porque 1 millón de metros cuadrados, vete y busca a ver qué le ha pasado, yo que sé, a los aviones, tal, pero ¿qué han pasado cosas raras así? Y estoy leyendo argumentos, me ha parecido todo muy interesante. Hay como un 50-50 con la Atlántida, o sea, los argumentos en contra y los argumentos a favor. Hay como unos argumentos intermedios, que son argumentos que dicen que puede, porque el mismo Colón, que escribe, el Colón le pasaba como a César, tenían que justificar la inversión que se había hecho en ellos, entonces hacían como un diario que además escribía muy bien y tenía mucho, era judío, porque en el castellano le metía muchas palabras en judío, ¿no? En hebreo. Y entonces dice que en el primer viaje que hizo, llegan a la zona esta, donde es el Triángulo de las Bermudas, y la brújula se le volvió loca, pero no dijo ni mu, porque como la gente no sabían bien dónde iba, pasaban ya los días y entonces estaban a punto de un motín. Entonces él temía que lo tiraran por la borda y no me faltaba nada más que decir, mira, la brújula se ha vuelto loca, no sabemos ni dónde vamos, ni dónde estamos. Entonces, claro, lo que sí es posible es que hay zonas donde el magnetismo de la Tierra pues es como diferente, no existe, se vuelve loca. Y entonces eso hace que los barcos se extravíen, se pierdan. Hay también, ahora os lo contaré, argumentos pues del broker o el troll, que no sé lo que es, como una especie de gigante, me suena a cereales de estos de por la mañana. Y realmente lo que pasa es que hay, por lo visto, han sido vistos calamares gigantes, que eso también se ha visto en Japón, etcétera. Yo qué sé, se han elaborado teoría las que queráis, de ovnis, de agujeros negros. Claro, un agujero negro, la antimateria, no solamente engulliría los barcos, nos engulliría todos. O sea, eso, no sé. Hay después también otro que se llaman agujeros azules, algo así, que lo tienen también los daneses y lo están estudiando, que son porque en la zona esta del triángulo, ya me están mandando publicidad, en la zona esta del triángulo de las Bermudas, es la zona más profunda del Atlántico. Y de hecho hay como una especie de fosa que se llama no sé qué de Milwaukee, que no me acuerdo bien cómo se llama. Y una de las cosas que están estudiando, eso que llaman agujeros azules, que es un lugar donde hace reflujo el agua. Entonces los daneses también lo tienen, lo están estudiando. Y entonces dice que son reservas de metano y muchas veces provocan como corrientes. No sé, mirad, hay a lo mejor quizá ellos estudiando lo suyo resuelvan también qué es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, porque algo pasa, o sea, se dan cosas como, por ejemplo, ya os he dicho, mucha gente dice que es un portal, otros que son extraterrestres, que lo que pasa es que hacen experimentos con la gente, otros que todo lo contrario, que lo que hacen es ayudar a la humanidad, no sé, se han escrito tanto libros y tantos artículos, pero también se han escrito cosas intentando buscarle una razón científica a todo lo que ocurre allí. Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen, porque tampoco
mi canal puede ser un altavoz gigantesco. Bueno, se ha dicho también que está la Atlántida, que la Atlántida, una de las cosas que decían es que tenían cristales de cuarzo, bueno, de las cosas que inventaron, porque el pobre Platón no dice tanta cosa, ¿no? Que eran una cultura avanzada, pero claro, ¿qué es una cultura avanzada y sofisticada? Pero una ateniense 363 a.C., que era Platón, pues que tenía cosas de ingeniería, pues tenían acueductos, tenían, en fin, acceso al agua, etcétera. Pero después, en los añadidos que se le han hecho a lo largo de las generaciones, pues dicen que volaban y que tenían unos cristales de cuarzo, no sé qué historia, que captaban la luz solar y lo utilizaban como rayos, que eran muy destructivos. Y entonces eso, como está inundada, esos cristales de cuarzo gigantes que eran, digamos, sus armas para luchar, pues lo que pasa es que actúan también, en fin, no os podéis imaginar teorías las que queráis, pero hay muchas hipótesis que son también razonables. Entonces, no perdamos de vista esto, porque efectivamente han pasado cosas raras. Efectivamente, dicen que hay unas olas que son gigantes, del orden de 30 metros, en esta zona del Atlántico, que también es una zona donde se originan huracanes, tormentas, etcétera, que después impactan en la zona de Florida, etcétera. Y eso es verdad, eso es contrastable, o sea, lo de las olas, lo de la profundidad, lo de los agujeros que tienen metano en su interior, todo eso es cierto, o sea, que a lo mejor es una conjunción de cosas. Hay otros que dicen que hay unas niebla eléctrica que vuelve loca los aparatos electrónicos, que por lo visto también es una hipótesis plausible, o sea, que puede ser. Entonces, pues claro, ¿con qué te quedas de todo eso? Con los ovnis, con Atlántida, y en fin, voy a ver si lo cuento un poquito. Se han dado cosas muy raras, desde la antigüedad, o sea, desde la antigüedad no, desde Colón para acá, que es cuando tenemos noticias. Y bueno, pues, pero puede que esas cosas raras que realmente lo entendemos como una anomalía, como os decía el otro día con la Atlántida, no sé nada más que nuestro paradigma no sabe resolverlo. Y nada más. Bueno, desde hace varios años la región se encuentra en el centro de inexplicables desapariciones de barcos, aviones, etcétera. Se conocen montones de casos, ¿eh? Y también, ahora os lo contaré, unos aviones, no sé cuántos aviones, creo que eran 4 o 5, que no, de pronto cruzan esta zona y no se sabe nada de ellos. Ni bueno, ni malo, ni irregular. De pronto va otro a ayudarle y tampoco se vuelve a saber de ellos. Quiero deciros cosas muy rarunas. Bueno, como os he dicho, la obra La Tempestad de Shakespeare de 1611 se dice que está basada en un hecho real que ocurre en las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Le llaman también el Triángulo del Diablo. Decenas de historias sobre... Allí es que hay una... Yo creo que hay... Con independencia de todo lo que podamos asignarle, hay una naturaleza muy bestia allí. Me deja muerta con los huracanes y todo lo que tienen, madre mía, sobre las desapariciones de barcos, aviones, que han llegado hasta nuestros días de diferentes formas, siempre rodeadas de mucho misterio. Una de las últimas, por ejemplo, me parece que en 2020 y 2021 también pasó algo raro, pero la que os voy a contar es de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anuncian un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Bahamas, que significa bajamar en andaluz, Bahamas. Bueno, después de 84 horas de intensa investigación se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y de sus tripulantes, y además cuando tenían capacidad para pedir auxilio, etcétera, nada, no se sabe nada. Las desapariciones de barcos y aviones se han producido desde épocas remotas, como estoy diciendo, y en muchos puntos ya os digo que Colón contó que la brújula se volvió loca, pero que estuvo sus labios sellados. Y en muchos puntos del planeta, pero hay sitios como por ejemplo, como os he dicho, en la costa de Sicilia y África, norte de África, también pasan cosas raras en esa zona del Mediterráneo que acumula más desapariciones sin explicar que otras. Entre ellas, la región atlántica de las Bermudas es la más famosa, o quizás la que más se publicite, porque en Asia también hay una zona donde los aviones desaparecen. Bueno, el Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón de metros cuadrados, que eso es una locura, en un mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí el nombre del Triángulo de las Bermudas, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Florida, Estados Unidos. Bueno, este triángulo, lo que pasa es que es un triángulo imaginario, encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia en el siglo XIX, 300 personas que iban en un barco.
cientos de barcos desde que se tiene noticia en este lugar, casi 100 aviones que se sepan y miles de personas que han desaparecido sin dejar rastro. En el siglo XX, Joshua Slocum, marino y escritor canadiense, pues desapareció ahí en esa zona. Este hombre pasa a la historia por ser la primera persona en circunnavegar el universo el solito, circunnavegar la Tierra en solitario. No hay claridad respecto a lo que le sucede, aunque algunas fuentes atribuyen el acontecimiento al Triángulo de las Bermudas. Es que claro, se lo traga. En 1918, un carguero de la Armada estadounidense con más de 300 personas y 10.000 toneladas de mineral de manganeso a bordo se hunde en algún lugar de aquí del Triángulo de las Bermudas. Ya os digo que está muy transitado, hay que decirlo, entre Barbados y la bahía de Chesapeake, incluso contando con los recursos para enviar una señal de socorro. El navío no lo llega a hacer nunca. Y además de la exhaustiva búsqueda, me han dicho que no me entienden, no son hallados los restos. En 1945, todo esto lo pongo en el blog, así que quien no me entienda que no tenga problema, que está todo por ahí. En 1945, 5 aviones, esto es lo que he contado antes, de la Marina de Estados Unidos que sobrevuelan la zona desaparecen. Nobody knows about. Bueno, incluso desaparece un sexto aparato que va a ayudarlo a ver qué es lo que pasa allí, pues tampoco. Un avión de emergencia, Martin Mariner, que acude al rescate de los 5 primeros. Bueno, en total desaparecen 27 personas sin dejar rastro. Bueno, y en la última comunicación que se tiene con ellos, pues uno de sus miembros asegura que están perdidos y no saben qué rumbo van a tomar. Lo que he contado que decía Colón, que se vuelve loca la brújula. Después, nada. La primera noticia escrita sobre este misterio data de 1950, escrita por el periodista sensacionalista Edward Van Winkle, Van Winkle Jones, que es un apellido, Van Winkle es un apellido holandés, que escribe en el diario, Miami Herald Tribune, iba a decir yo Tribune, bueno, acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos por esa costa de las Bahamas y de aviones. 2 años después se suma a este misterio también el escritor George X. Sand, que asegura que la zona que tiene muchas desapariciones misteriosas. Y en 1964 la revista de artículos de ficción Argos Magazine publica un artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, en el que habla de desapariciones extrañas y misteriosas, fenómenos paranormales y misterios que hacen que quien navegue por allí en esas aguas desaparezca. Bueno, en un lugar de paso muy frecuente, es un lugar de paso que está muy frecuentado por barcos y aviones porque es un atajo entre Europa y América. La gente que viaja del continente americano a Europa, porque tiene vientos fuertes, las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean mucho más rápidos y es una especie de atajo que hay, una ruta rápida para viajar hacia Europa y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o de aviones que pasan por allí, pues mayor son las incidencias. Obviamente si no pasara nada no había incidencia. Hay más probabilidad de que suceda algo fuera de lo normal. Charles Berlitz publicó un libro sobre la misteriosa región del Atlántico, del Triángulo de las Bermudas, en 1974. Algunas ideas sobre el tema, ya veréis, son abducciones de los extraterrestres, la influencia de la Atlántida, madre mía, esto sí que es ciencia ficción, pero bueno, vórtices que succionan objetos hacia otras dimensiones. Estas son las hipótesis que tiene. Campo gravitatorio invertido. Lo del campo gravitatorio no lo descarto yo. Alteraciones en el tiempo, hay portales del tiempo, monstruos marinos. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos como Stephen Hawking, que murió el pobre, es improbable que en la zona haya uno. Un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción. Están a medio estudiar, todavía no están totalmente estudiados. Después, esta idea de la Atlántida, la de los cristales que os he dicho de cuarzo, que eran muy poderosos. Y se conoce esta ciudad continente mítica, como decían que estaban a mitad camino entre Europa y Asia. No lo sabemos. Gracias a los diálogos como os conté el otro día, de Timeo y Critia, el diálogo de Platón, que a lo mejor ni existieron esos 2 individuos, porque realmente Platón tenía otra intención, que era hacer
una fábula, una alegoría, porque veía a los atenienses en decadencia. Bueno, donde los atlantes pierden la soberanía, ya los oblitas, de la tierra de la mano de los atenienses. Bueno, esta teoría la sigue el psíquico Edward Cayce, que nace en 1877 y muere en 1945, asegurando que los atlantes tienen una tecnología muy desarrollada, consistente en cristales de fuego, cristales de cuarzo que captaban la luz, que literalmente lanzan rayos y obtienen energía. Estos son añadidos de la Atlántida. Aquí todo vale y todo cuela. Bueno, el experimento sale tan mal que su maravillosa isla termina hundida y el poder de estos cristales, que sigue activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Más difícil todavía. Y seguimos. Solo hay una fuente original que habla de la ciudad de la Atlántida, que es la de Platón. En el 400 a.C. Platón describió esta población como poderosa, pero ya está, no dice más, no dice ni que volaran, ni que tuvieran cristales, ni nada de nada. Los atlantes eran militarmente poderosos, poseían sistemas tecnológicos muy sofisticados y económicamente eran pudientes. También está el Kraken, el Kraken que suponen que es un calamar gigante. En esa zona del Atlántico pues hay muchos animales, que es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. No lo sabemos. Este y otro como es habitaría las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone frente a sus fauces. A los aviones les pillan lejos, ¿eh? Bueno, este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes que también hay en Japón, de 14 y 15 metros de longitud, que habita. Japón no se comen a nadie. Más bien los japoneses se comen los calamares, que habitan las aguas profundas de alta mar. El resto pues es leyenda. Hay otra teoría improbable, que es la zona de una estación extraterrestre donde los ovnis se apropian de personas para llevárselas a su planeta para estudiarlas. Pues no lo sabemos. Todas las hipótesis valen. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología, nuestras habilidades, después de usarla en nuestra contra para invadirnos. Pues no sé. Hay otras teorías que son más amables, que dicen que realmente los extraterrestres se apropian de las personas en esta zona estacional a fin de salvar la humanidad del gran holocausto final. Bueno, al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural lo que no podemos explicar, está claro. Pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables. Por desgracia, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes, lo que pasa es que allí han pasado cosas muy raras. Todo hay que decirlo, ¿eh? Muchos de los accidentes, porque los que desaparecen aquí en el Mediterráneo no hacen esas cosas raras, ¿eh? Muchos de los accidentes, eso de que el barco no hay nadie, muchos de los accidentes que han tenido lugar en esta zona tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar porque ocurre en zonas que, al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar el resto se hace prácticamente imposible. Es que es 1.000.000 de metros cuadrados, 1.000.000 y pico. Otra de las posibles teorías pasa por la climatología. Mira, yo soy carne de cañón, ¿eh? Me pongo a leer las teorías a favor del misterio, me las creo todas, pero es que me pongo a leer las teorías en contra, también me las creo todas. Algo ahí. Que será algo natural seguramente, campos magnéticos y tal. Ya sabéis que las aves emigran y se guían por campos magnéticos, los propios animales, la mayoría de las veces. Nosotros los humanos hemos perdido determinadas habilidades. Bueno, en esta zona lo que sí que está claro es que hay tifones, huracanes, grandísimas tormentas que provocan olas de cientos de metros, de 30 y tantos metros, que pueden ser fácilmente la causante de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Sí, pero se encuentran los barcos intactos, eso ya mosquea. Hay una teoría que quizá mitad ciencia ficción que habla de una niebla electrónica que os he dicho, y este concepto lo acuña Rob McGregor y Bruce Gannon en su libro La Niebla. Ambos supervivientes, esa niebla existe, hablo de supervivientes de un accidentado viaje por la zona que aseguran que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó con las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos del avión dejaron de funcionar. Todo estamos hablando de 1970. Se estropearon, dejaron a este par de hombres sin rumbo y sin visión. Segundos después, según su historia, 75 minutos después aparecen en una zona de Miami que no sabían dónde estaban, que era imposible
por lo lejos que estaban, que hubieran aparecido allí. Ellos fueron los primeros sorprendidos en tan poco tiempo. Realidad o ficción, ellos no cuentan, ellos dicen que no están mintiendo, puede que ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético, de ahí que se diga que el Triángulo de las Bermudas, las brújulas se estropean, se vuelven locas. Se tienen datos de que al propio Colón, como os he dicho, le sucede esto en su viaje hacia el Nuevo Mundo, en el primer viaje que hace, a su paso por la zona de entre Bermuda, Puerto Rico y tal. El 8 de octubre de 1492, las brújulas se vuelven locas y dejan de marcar el rumbo, y él, patomut, que dicen los valencianos. Colón no dice nada de su tripulación y probablemente esto evita un motín y que lo tiren por la borda por la cuenta que le trae. En un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme, porque ya se les había acabado el agua, la comida, y ya es que pensaban que iban a morir. Bueno, el subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules, que os he dicho antes, que son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales profundísimas que tienen constancia de que las más profundas del mundo están allí, situadas en esta zona, se llaman agujeros azul, de Sasha Young. Por otro sitio he leído que se llama Milwaukee, no sé, y tiene 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros no solamente existen aquí, también lo hay en la península de Yucatán y en el arrecife de Lighthouse de Belice, en Centroamérica. Un reciente descubrimiento de este mismo año en las aguas de Noruega puede aportar nueva información respecto al Triángulo de las Bermudas, porque en esta zona es uno de los cráteres más profundos que similares a los agujeros azules. Habría grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y de los propios barcos haría que este metano explotara, formando no solo violentas corrientes marinas, sino destrozando buques, barcos, como si fueran de papel. Sí, Colón cuenta en las cartas cuando iba para allá, aparte que se le vuelve loca, se me ha olvidado contarlo, se le vuelve loca la brújula y está callado, que la noche anterior cae una bola de fuego al mar cerca de donde están ellos. Estaban todos horrorizados, que seguramente fue un meteorito, pero bueno, aquellos que estaban con los nervios de punta porque ni comían ni bebían por alcanzar tierra, pero llegaron a tierra. Lo que pasa es que este era muy pillo, muy inteligente y se cayó. Espero que os haya gustado el Triángulo de las Bermudas. Hasta mañana.